Ese reactor requiere de materiales refractarios para poder desarrollar esa etapa del proceso. La industria del vidrio, ¿no? La industria del vidrio también utiliza materiales refractarios para poder desarrollar el proceso productivo de fundición del vidrio. Hay aplicaciones que están mucho más allá de lo que es la aplicación industrial, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones que vienen a ser aplicaciones cumbre de la ciencia de materiales, ¿no? Materiales refractarios, por ejemplo, en el desarrollo aeroespacial, ¿no? Se aplican también materiales refractarios, materiales diseñados para soportar cambios bruscos de temperatura, choques térmicos, que solamente se dan en condiciones extremas cuando los transbordadores, por ejemplo, viajan a la estación internacional y luego regresan, hay un choque térmico. Estos materiales cambian bruscamente, violentamente su temperatura. Sin embargo, deben de mantenerse estables y no sufrir ningún tipo de fractura, por ejemplo, no sufrir deterioro por oxidación, corrosión. Entonces son materiales muy especiales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que son los materiales eh, refractarios o materiales llamados eh, materiales para refractarios para uso de ingeniería. Bueno, históricamente el hombre ha aprendido a usar la arcilla, eh, ha aprendido a quemar arcilla y ha producido un cierto material, ¿no? Que servía, por ejemplo, dándole una forma determinada, como por ejemplo un envase, poder conservar agua, conservar algún líquido, ¿no? Y, y este material, pues, tiempo después ha sido estudiado en profundidad y se ha descubierto que estos materiales, las arcillas, son materiales porosos, porosos que justamente el tratamiento térmico ayuda a cerrar la porosidad de estos materiales o los podemos controlar para producir un cierto tipo de poro y darle un uso a estos materiales, ¿no? Vamos a ver acá.
Muy bien, vamos a ver acá. Este es el tema, ¿no? Materiales cerámicos, refractarios. Esta nave, los transbordadores, ¿no? Cuando van al espacio, pues bueno, un cierto trecho son impulsados por estos cohetes, ¿no? Pero cuando regresa, esta nave viaja a una gran velocidad que cuando ingresa a la atmósfera se convierte literalmente en una bola de fuego, ¿no? Entonces el material que está protegiendo a esta nave es un material especial que puede soportar choques térmicos, es decir, cambios bruscos de temperatura, sin sufrir daños, sin sufrir alteración en su estructura, ¿no? Entonces, aquí lo que esperamos es que ustedes puedan, digamos, ver la importancia que tiene estos materiales, que está enfocado dentro de lo que es ciencia de materiales, por sus grandes aplicaciones que tienen, como por ejemplo materiales aislantes, excelentes materiales aislantes, eh, aplicaciones industriales como en el diseño y construcción de hornos, por ejemplo, de cemento es uno de ellos, por ejemplo, el proceso de producción de vidrio es otro, por ejemplo, así como aislante de transformadores, también materiales aislantes sumamente importantes para los viajes aeroespaciales, ¿no? Esto es sumamente importante. Entonces, en la NASA mucho han estudiado estos materiales, ¿no? Para poder justamente permitir que una nave que regresa de vuelta a la Tierra, al sufrir esos grandes cambios de temperatura, pues permite que la nave llegue a tierra, ¿no? Bueno, la palabra cerámica significa quemar, ¿no? Quemar. Por eso hace un momento les mencionaba, el hombre aprendió esto, ¿no? Y en su sentido estricto se refiere a las arcillas en todas sus formas. Quemando, la arcilla por naturaleza es un material poroso, ¿no? Si nosotros hacemos un envase como lo que ven acá, un envase, eh, y lo dejamos secar a la arcilla e introducimos, por ejemplo, agua dentro de ese recipiente, en algunos minutos todo se va a derrumbar, digamos, se va a destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va a permear a través de los poros, va a empezar a salir por la cara externa, ¿no? Entonces, el hombre aprendió que, digamos, dando una forma, quemando a estos materiales naturales, se podría dar consistencia y se podría hacer un objeto que permita, por ejemplo, guardar agua, ¿no? Entonces, el uso moderno del término cerámica incluye a todos los materiales inorgánicos, no metálicos, que se forman por acción del calor, ¿no? En este caso, por sinterización. Entonces, cuando una cerámica es quemada, es sometido a altas temperaturas, ocurren reacciones químicas, algo así como en el cemento, y forman estructuras nuevas, ¿no? Los poros de estos materiales naturales se pueden, digamos, cerrar, incluso se puede controlar el nivel de porosidad para alguna aplicación en particular, sometiéndole a un cierto nivel de temperatura. En general, se consideran únicamente como materiales cerámicos aquellos que no han sido producidos, que han sido producidos por el hombre, ¿no? Esa ya desde ese punto de vista es un material artificial, no sintético.
Y el hombre ha aprendido eso, ¿no? Haciendo mezclas de distintos tipos de óxidos y someterlos a temperaturas elevadas, algo así como en el proceso productivo del cemento, para formar clinker, permite formar un material que va a tener, digamos, características, propiedades especiales, ¿no? Por ejemplo, una gran estabilidad, ¿no? Gran estabilidad térmica, por ejemplo, significa que ese material al ser calentado no se afecta, no es como los materiales metálicos que cuanto más se calientan se reblandecen, ¿no? Ya no soportan o soportan cada vez menos presión. Estos materiales no, estos materiales siguen conservando sus propiedades. Normalmente la palabra cerámica está relacionado al arte de producir artículos, digamos, de alfarería, ¿no? Pequeños objetos como lo que vemos acá, que pueden ser de usos generales para casas, adornos, pero ya el término cerámica como ciencia de la ingeniería es un material, digamos, que requiere de mucho conocimiento, ¿no? Mucha técnica para someter a estos materiales a distintos niveles de temperatura para producir un material de interés. Entonces, las cerámicas tradicionales son materiales que están dedicados en general a la construcción, ¿no? Arcilla, cemento, hemos visto, y a usos aplicados en el hogar, ¿no? Eso hay muchísimo, ¿no? En nuestras casas existen tazas, losas, porcelanas. Las cerámicas tradicionales, de manera general, pues tienen muchos miles de años, ¿no? El hombre ha aprendido a usar eso. En la actualidad se incluyen dentro de los materiales cerámicos a los óxidos, carburos, nitruros, boruros. Eh, Justamente es algo muy parecido al proceso de producción de clinker, ¿no? Haciendo uso de ciertos tipos de óxidos, podemos someterlos a temperaturas y podemos generar un cierto tipo de material que va a tener ciertas propiedades. Los materiales refractarios son bastante resistentes al desgaste, es decir, tienen alta dureza, ¿no? Así como también son resistentes a la corrosión química. Son muy estables a temperatura elevada, es lo que caracteriza mucho a estos materiales, ¿no? Y también, así como soportan altos niveles de temperatura, también pueden soportar bajos niveles de temperatura. Ese tipo de materiales, por ejemplo, son muy usados en todo lo que es eh, el campo aeroespacial, ¿no? Porque en la atmósfera, eh, digamos, en un día puede haber temperaturas muy elevadas, pero por la noche puede haber temperaturas muy bajas. Entonces, estos cambios de temperatura a un material común podría afectar, ¿no? Y podría empezar el material a tener fracturas. Sin embargo, estos materiales permanecen estables. Los compuestos cerámicos se han desarrollado y modificado mediante nuevas técnicas de producción. Algunos de los diferentes niveles de la estructura del material van desde el nivel atómico y la microestructura hasta la forma definitiva del componente final, ¿no? Fíjense ustedes, aquí se habla de nivel atómico, ¿no? Por supuesto que al someter a un material a una temperatura, por ejemplo, de 1000 grados o 1500 grados o 2000 grados, las reacciones químicas van a permitir que en esta fase sólida se reagrupen, bueno, los átomos van a formar nuevos compuestos, se van a reagrupar de una manera distinta y se van a tener, por lo tanto, materiales diferentes con propiedades diferentes dependiendo de los niveles de temperatura a los que se someten. Cuando el transbordador regresa a la Tierra, ingresa a la atmósfera, más o menos sufre un choque térmico del orden de los 2000 grados, pero en una cuestión de segundos, ¿no?
Aquí se puede ver, por ejemplo, arcilla que ha sido, digamos, ya tratada, acondicionada, afinada en su granulometría. Y aquí se puede ver, por ejemplo, un lugar donde el color nos indica que hay bastante óxido de hierro en este lugar, el color. El material cerámico es un tipo de material que es inorgánico, no metálico, buen aislante, es una propiedad sumamente importante de estos materiales, su alta capacidad para soportar temperaturas elevadas. Tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y resistencia muy elevada. Estos materiales, por ejemplo, pueden estar a 1000 grados, 2000 grados, si le sometes a presión y ahí el material resiste perfectamente. Eso no sucede con los materiales metálicos, ¿no? Arcilla cocida. Bueno, dependiendo de los niveles de temperatura, podemos tener materiales, digamos, o se pueden generar un material con propiedades únicas, ¿no? Por ejemplo, la arcilla cocida de color rojizo es debido a la presencia de óxido de hierro, ¿no? Igual a esto, ¿no? La temperatura de cocción puede ir entre 700, 1000 y más grados. Entonces, eso va a depender de qué cosa es lo que queremos obtener, ¿no? Hace un tiempo atrás nosotros trabajamos con la profesora Emina Hermosa justamente haciendo unos vasos porosos, ¿no? Para hacer una reacción vía electroquímica. Los refractarios se trata de arcillas cocidas porosas, porosas, en cuyo interior hay unas proporciones de aluminio, óxidos, oxetorio, berilio, circoncio. Y la cocción se puede llevar en un rango de 1300 a 1600. A 1300 tendrá un nivel de porosidad, a 1600 tendrá otro, ¿no? Será mucho más, digamos, mucho más cerrado el material cuanto más nivel de temperatura a la cual se ha sometido permite que esa porosidad se cierre cada vez más, ¿no? Aquí podemos ver un tipo de arcilla, ¿no? Basada en aluminio, ¿no? Óxido de aluminio, silicio y agua, ¿no? Este color medio gris es característico del aluminio. Miren, aquí se puede ver, por ejemplo, estos materiales, este tubo que va a ser sometido a un sistema de calentamiento, ¿no? Entonces, podemos tener tuberías, podemos tener materiales que son cilindros que sirven para, por ejemplo, fundir metales, ¿no? Y pueden trabajar de manera permanente sin alterar su estructura. Eso es lo más importante. Bueno, dentro de lo que es la industria de producción de materiales cerámicos para el hogar, por ejemplo, en nuestras casas tenemos un baño, está recubierto de material cerámico. Las cocinas están, digamos, las mesas, todo eso están con material cerámico, ¿no? Y esa es toda una industria, la producción de material cerámico, ¿no? A nivel mundial. Y en nuestro país, por ejemplo, esto ha ido creciendo en estos últimos 15 años, ¿no? Donde se ha disparado mucho la, digamos, las obras civiles, ¿no? Edificios, sobre todo, ¿no? Lima ha ido creciendo hacia arriba espectacularmente, ¿no? Entonces se necesita grandes cantidades de material cerámico para dar o hacer los acabados en esos edificios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un horno donde se va a coccionar al material, ¿no? Y estos materiales, por ejemplo, ingresan
y los hornos pueden tener incluso más de 100 metros de longitud. Y bueno, sale al otro lado ya con el nivel de tratamiento térmico adecuado. Entonces, hornos de cocción, hornos de secado también son muy parecidos a estos en la industria de la producción de materiales cerámicos. Bueno, aquí tenemos materiales cerámicos que se usan para pisos, por ejemplo. Usos y auge, ¿no? Uno de los usos que más importancia ha experimentado actualmente es el empleo de materiales cerámicos como componentes estructurales, ¿no? ¿Qué significa componentes estructurales? Materiales con propiedades mejoradas en base a un tratamiento térmico, ¿no? Materiales que pueden soportar presiones importantes sin ser destruidos. Los materiales, digamos, metálicos se pueden, por ejemplo, someter a tracción, se pueden estirar, ¿no? Se pueden estirar. Bueno, cuando decimos estirar estamos hablando de décimas, de milímetros, ¿no? Y recuperar nuevamente su condición. Los materiales cerámicos o refractarios no hacen eso, ¿no? Si le sometes a una tracción o compresión, va a haber un momento en que el material simplemente se destruye, pero no se va, no va a sufrir una deformación. Los materiales cerámicos son muy resistentes a la corrosión y oxidación, ¿no? Y eso hace que tenga un uso muy importante en diversos tipos de industrias. ¿Por qué? Porque de esa manera protege, por ejemplo, a las estructuras de acero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de producción de cemento, o en el caso de los altos hornos, en el caso de la tostación, por ejemplo, de materiales sulfurados, se usan hornos que también trabajan en el orden de los 1000 grados, ¿no? Y manejan materiales sulfurados que en este proceso producen, por ejemplo, SO2, ¿no? Es un material altamente corrosivo, y estos materiales no se ven afectados por la presencia de este gas, ¿no? Entonces, eso le da ventajas y sobre todo puede soportar y mantenerse estable estructuralmente a temperaturas elevadas. Los materiales cerámicos ofrecen una sustancial rebaja en el peso, eso es otro aspecto importante, ¿no? Debido a su configuración estructural, estos materiales pueden soportar, por ejemplo, presión que está muy por encima de lo que un material común podría soportar con el mismo nivel de peso, ¿no? o densidad. Son materiales de baja densidad, pero que soportan, gracias a su estructura química, niveles importantes de presión, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones para estos materiales son muy amplias, ¿no? Desde, digamos, materiales como ladrillos, azulejos, también se usan como componentes electrónicos y magnéticos, también se usan como materiales en la construcción de helicópteros, por ejemplo, también. Las funciones de los productos cerámicos están directamente relacionadas con su composición y la estructura química, ¿no? La estructura química le da alta estabilidad. ¿Eso qué significa? Que es inerte prácticamente casi a todos los tipos de gases que pueden ser corrosivos, no se altera. Imagínense ustedes un horno a 1500, a 1000 grados produciendo todos los días durante años, tratando
o estando en contacto con un material sulfurado y donde se produce dióxido de azufre, ¿no? Y el material está allí, no, no se afecta. Protege a la estructura externa digamos, a la estructura de acero de estos gases que son nocivos, ¿no? Y otro aspecto es su estructura química, ¿no? Aquí se pueden ver, por ejemplo, materiales arcillosos que tienen un color distinto dependiendo de los tipos de óxidos que están presentes. Y aquí se puede ver debajo un material refractario, ¿no? Un ladrillo refractario. En el caso de los ladrillos que se usan para el horno rotatorio, para la producción de clinker, uno de esos ladrillos pesan aproximadamente como 15 kilos. Un ladrillo, ¿no? Ahora imagínense toda esa estructura, son toneladas de material, ¿no? Aquí pueden ver ustedes muflas, por ejemplo, las muflas pueden tener rangos de temperatura, se pueden, por ejemplo, manejar inicialmente 700 grados, mantenerlo una hora, luego programarlo para que vaya a 1000 grados, 1200 grados, 1500 grados. En esa época que hicimos el proyecto, ya no tuvimos dinero para comprar una mufla, ¿no? Quisimos comprar una mufla, digamos, programable, ¿no? Para hacer ciencia de materiales. Hicimos unos vasos donde se podía, con un cierto espesor, donde se podía, dándole un tratamiento térmico, generar una porosidad y hacer una reacción química, en este caso un proceso electroquímico. Bueno, se logró hacer, ¿no? Miren ustedes acá este tratamiento que se va a someter o que se ha sometido a estos materiales. Todo este horno está recubierto con material refractario, ¿no? Para poder soportar estos niveles de temperatura. Son hornos industriales. Digamos, vamos a llamarlo así, envases de materiales refractarios donde se funden materiales, ¿no? De manera permanente. Y cuando se enfría, está igual, no se observan cambios en su característica, ¿no? Aquí está el horno rotatorio del cemento y aquí, bueno, todo internamente recubierto con material refractario. Y aquí se pueden ver una propiedad, ¿no? La conductividad térmica, ¿no? Los materiales metálicos tienen altos valores de conductividad térmica, mientras que los materiales que son refractarios tienen baja conductividad térmica. Y esa baja conductividad térmica precisamente le da la prioridad para ser usado en procesos productivos donde la temperatura es elevada. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este horno rotatorio. Aquí se pueden ver, ¿no? Bajos niveles de conductividad térmica. Bueno, este es horno para producir material cerámico, ¿no? Para el proceso de cocción. Estos hornos pueden tener más de 100 metros de longitud. Y ahí también tienen ustedes una opción, ¿no? Muy importante de poder hacer alguna práctica. Vamos a ver acá esta industria peruana. Seguramente en nuestras casas tenemos en nuestros baños, en las cocinas, etcétera, el material cerámico que haya sido producido en esta industria, ¿no? Veamos. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, José Criado? Sí se ve, profesor. Muy bien. Este es San Lorenzo, ¿no? En otras épocas también siempre hemos ido a visitar esta industria, ¿no?
Profesor, no comparte sonido. Profe, le falta el audio, creo. Profe. Profe, profesor, no está compartiendo el audio. Profesor, 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 profesor. Sí, un ratito. Ahora sí. profe, ahora sí. Cerámica San Lorenzo cuenta con una planta de producción situada en Lurín, con una extensión total de 130.000 metros cuadrados, cuyas maquinarias para la fabricación de cerámico, grés porcelánico y porcelanatos son de la más alta tecnología disponible hoy en el mundo. Cerámica San Lorenzo desarrolla una gran variedad de productos combinando la más alta calidad y belleza. En la zona de patio de materia prima de San Lorenzo se reciben las arcillas de diferentes regiones del Perú. Las arcillas rojas vienen de la zona de Huancayo. Las arcillas blancas proceden de la zona de Trujillo y el resto de arcillas vienen de la zona de Asia. Aquí también se recupera el material que ha sido roto. Estas uniones son trasladadas hacia el área denominada mezcla única, que de acuerdo al porcentaje de arcillas ingresa a la formulación destinada a 2 plantas, ubicadas en la fábrica. Luego de ser mezcladas, se abastece cada una de las tolvas para ingresar al proceso de molienda. El área de molienda es comandado por un tablero, el cual se caracteriza por tener 2 molinos, un molino martillo y un molino pendular. Estas 2 uniones ingresan para ser tamizados y abastecer el polvo con la granulometría correcta. Si el grano no tiene la cantidad adecuada, regresa a la zona de molienda para repetir el proceso. Las partículas salen humectadas en un 3% hasta 7%. Rápidamente se abastece a los hilos, donde se encontrarán en un periodo de reposo, aproximadamente 24 horas, para luego ser suministrados al área de prensas. En esta área se trata que el polvo de la molienda ingrese a una cavidad con molde de tamaño de 45 por 45, para luego ser compactado. Este producto es denominado bizcocho. En el área de prensa, el bizcocho sale con una resistencia de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego ingresa a un secador, en el cual por sistema de circulación de aire caliente secan el producto y le quitan la humedad, saliendo con una resistencia de 22 kilos por centímetro cuadrado.
A la salida del secadero, el bizcocho se encuentra con una temperatura alrededor de 120 a 125 grados. Es por eso que se le aplican una película de agua pulverizada alrededor de 4 gramos con dos finalidades: de enfriar ligeramente y de sellar los poros que aún tiene. Luego de este proceso, se aplica una película de engobe que termina de sellar todos los poros restantes. Y como segundo paso, emplean el esmalte, que en realidad es vidrio líquido, para que dentro del horno se torne sólido. Hace 5 años, Cerámica San Lorenzo ingresa en el mundo de la tecnología digital. Hoy todos sus diseños son de alta tecnología. El producto terminado ingresa por esta máquina y a través de la pantalla se puede visualizar todos sus diseños, donde se imprime la diversidad de bosquejos que se fabrican. Después del proceso de impresión, se le aplica una pasta protectora para que evite que el producto se desgaste rápidamente y sea más duradero. Como siguiente paso, el producto ingresa al horno, el cual posee una longitud de 174 metros y una distancia que recorre un tiempo efectivo de 20 minutos, a una temperatura de 1128 grados centígrados, para luego salir con un aproximado de 140 y 150 grados. La resistencia al finalizar el recorrido oscila entre 250 a 300 kilos por centímetro cuadrado. Cerámica San Lorenzo, aproximadamente hace 2 años, adquirió una máquina de selección automatizada, con la cual garantizan que la clasificación o selección de los productos sean de una calidad óptima y a su vez verificar que no posean defectos al terminar el proceso. El producto es clasificado en forma virtual y dimensional. Luego se procede al encajonado, donde existen monitores para apreciar la calidad del producto minuto a minuto. Inmediatamente después se procede a la zona del paletizado, donde se le aplica el tuncho y el embalaje para que el producto llegue a los almacenes y a sus clientes. La innovación y el diseño están presentes en todas las acciones y productos que San Lorenzo emprende, dándole particular empuje al desarrollo de propuestas que consoliden función y estética para satisfacer las necesidades de un mercado que evoluciona y exige cada vez más de de molienda es comandado por un tablero, el cual se caracteriza por tener 2 molinos, un molino martillo y un molino pendular. Estas 2 uniones ingresan para ser tamizados y abastecer el polvo con la granulometría correcta. Si el grano no tiene la cantidad adecuada, regresa a la zona de molienda para repetir el proceso. Las partículas salen humectadas en un 3% hasta 7%. Rápidamente se abastece a los hilos, donde se encontrarán en un periodo de reposo, aproximadamente 24 horas, para luego ser suministrados al área de prensas. En esta área, se trata que el polvo de la molienda ingrese a una cavidad con molde de tamaño de 45 por 45, para luego ser compactado. Este producto es denominado bizcocho. En el área de prensa, el bizcocho sale con una resistencia de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego ingresa a un secador, en el cual por sistema de circulación de aire caliente secan el producto y le quitan la humedad, saliendo con una resistencia de 22 kilos por centímetro cuadrado.
A la salida del secadero, el bizcocho se encuentra con una temperatura alrededor de 120 a 125 grados. Es por eso que se le aplican una película de agua pulverizada alrededor de 4 gramos con dos finalidades: de enfriar ligeramente y de sellar los poros que aún tienen. Luego de este proceso, se aplica una película de engove que termina de sellar todos los poros restantes. Y como segundo paso, emplean el esmalte, que en realidad es vidrio líquido, para que dentro del horno se torne sólido. Hace 5 años, Cerámica San Lorenzo ingresa en el mundo de la tecnología digital. Hoy todos sus diseños son de alta tecnología. El producto terminado ingresa por esta máquina y a través de la pantalla se puede visualizar todos sus diseños, donde se imprime la diversidad de bosquejos que se fabrican. Después del proceso de impresión, se le aplica una pasta protectora para que evite que el producto se desgaste rápidamente y sea más duradero. Como siguiente paso, el producto ingresa al horno, el cual posee una longitud de 174 metros y una distancia que recorre un tiempo efectivo de 20 minutos, a una temperatura de 1128 grados centígrados, para luego salir con un aproximado de 140 y 150 grados. La resistencia al finalizar el recorrido oscila entre 250 a 300 kilos por centímetro cuadrado. Cerámica San Lorenzo, aproximadamente hace 2 años, adquirió una máquina de selección automatizada, con la cual garantizan que la clasificación o selección de los productos sean de una calidad óptima y a su vez verificar que no posean defectos al terminar el proceso. El producto es clasificado en forma virtual y dimensional. Luego se procede al encajonado, donde existen monitores para apreciar la calidad del producto minuto a minuto. Inmediatamente después, se procede a la zona del paletizado, donde se le aplica el tuncho y el embalaje para que el producto llegue a los almacenes y a sus clientes. Muy bien, ahí tienen una opción también para hacer práctica, ¿no? Hay varios. Tiempo pasado, algunos chicos hacían prácticas ahí en esta empresa, ¿no? Bueno, continuamos. Acá pueden ver ustedes una clasificación de los materiales cerámicos. Aquí están bajo las materiales cerámicos que son, digamos, convencionales, ladrillos, alfarería, vidrio, cemento, y los que son ya de tecnología avanzada, ¿no? Son lo que se llaman materiales funcionales o estructurales o tenaces, ¿no? Estos materiales avanzados ya son de aplicaciones bastante especializadas, ¿no? Por ejemplo, para ser usados en los viajes aeroespaciales, ¿no? En los satélites. Esos materiales son ampliamente estudiados, sometidos a ambientes de alta temperatura, así como también ambientes de baja temperatura. Luego vamos a ver eso. Entonces, estos materiales, algunas mezclas los podemos encontrar en algunos libros de ciencias materiales, pero la NASA no te dice, pues, ¿no? Qué mezclas, qué óxidos ha usado para desarrollar los materiales que son usados como cubiertos dentro de estos
digamos, o usados para estos vuelos aeroespaciales. Sinterización, el término sinterización, ¿qué significa? Cambios geométricos que se producen cuando un conjunto de partículas es sometido a temperatura elevada. Y como consecuencia de esa temperatura elevada, se producen reacciones químicas, formando nuevas fases. Y aquí se puede ver, vemos, un antes y un después, ¿no? ¿Qué factores pueden afectar a la sinterización? La temperatura, el tiempo, la atmósfera bajo la cual se lleva a cabo ese proceso, la composición del material, método de aleación, velocidades de calentamiento y enfriamiento. Esto es sumamente importante, ¿no? Cuando un material que ha sido, en este caso, sinterizado para producir un nuevo material, este nuevo material se puede someter a cambios bruscos de temperatura, se le puede calentar y se le puede enfriar violentamente. Entonces, luego ya se analiza si hay fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se puede hacer, por ejemplo, cuando un material es sometido, por ejemplo, en el caso de los metales, por ejemplo, ¿no? Se puede someter un material en el orden de los 700 a 750 grados en materiales ferrosos y se somete violentamente en agua, ¿no? Y se puede repetir una y otra vez y se modifica una propiedad como la dureza, ¿no? Entonces, cosas como esa se pueden llevar a cabo también con estos materiales que llamamos, que se producen a partir de materiales cerámicos o a través de mezclas de óxido, ¿no? Para hacerlos reaccionar a temperatura elevada. Las aplicaciones de la sinterización, por ejemplo, fabricación de objetos con materiales refractarios, ¿no? Fabricación de objetos con materiales de mucha pureza, composición de alta precisión. Bueno, son aplicaciones especiales que se hacen, ¿no? Hay materiales que se usan como membranas, es decir, se controla su nivel de porosidad, por ejemplo, para separar microorganismos, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, ¿no? Biología. Fabricación de piezas con materiales que son difíciles de enmondar, como se llama, ¿no? Fabricación de carburos. Estos son materiales altamente endurecidos. Fabricación de materiales metálicos porosos, ¿no? Que se usan como membranas. Por ejemplo, a través de un material en la cual se ha controlado su nivel de porosidad con un calentamiento determinado, estos materiales pueden ser usados como filtros, por ejemplo. Se pueden separar mezcla de gases, por ejemplo. Se pueden separar líquidos mediante estos materiales. Estas aplicaciones de sinterización están acá, sus pasos. Ustedes han visto en ese video, se menciona, por ejemplo, cuando va sufriendo diferentes tipos de calentamientos, va mejorando una propiedad, ¿no? Que es en ese caso su resistencia a la compresión. Y eso es muy importante, ¿no? Porque eso refleja de que el material en cada nivel de temperatura va sufriendo reacciones químicas, ¿no? Que justamente modifican la estructura química del material. La sinterización es un ciclo térmico que consiste en calentar un objeto compactado durante un tiempo determinado, y en ese tiempo es donde vamos a ir, digamos, posteriormente viendo qué tipo de estructuras nuevas se han formado, ¿no? Qué tipo de fases nuevas se han formado. Y eso ya es otro campo de aplicación de diversos tipos de técnicas, rayos X, microscopía electrónica de barrido, etcétera, para analizar la estructura del nuevo material, ¿no?
La elevada temperatura genera la soldadura de las partículas, ¿no?, de polvo entre sí. Difusión de los elementos aliantes, por ejemplo, mediante un mecanismo de difusión en estado sólido. Cuando nosotros vemos en el fenómeno de transporte la propiedad de difusión de A en B, en los gases es elevado, en los líquidos es mucho más bajo y en los sólidos es muchísimo más bajo este valor, ¿no?, de difusividad. Entonces, cuando se someten a temperaturas elevadas, uno de estos elementos, o algunos u otros o varios, pueden difundirse dentro de una nueva fase, por ejemplo, ¿no? Es difusión en estado sólido, pero eso solamente es posible cuando este material se somete a temperaturas elevadas. La sinterización se realiza por lo general en hornos continuos, ¿no?, a velocidad controlada y en atmósfera con composición química también controlada. ¿Y por qué se hace con una composición química controlada? Porque la atmósfera, al estar en una condición de temperatura elevada, pueden haber reacciones químicas, por ejemplo, de la difusión de un gas como nitrógeno, por ejemplo, dentro de la estructura y puede cambiar totalmente la propiedad al final, ¿no? Eso es muy común cuando se hacen reacciones químicas y se quiere mantener digamos, evitar efectos externos, se pueden hacer con atmósferas controladas, ¿no? Por ejemplo, podemos endurecer el acero superficialmente si lo colocamos en un ambiente, por ejemplo, de carburo. Y entonces carbono, por ejemplo, podría difundirse. Estamos hablando de décimas de micras a nivel de la superficie de ese material y vamos a tener una superficie altamente endurecida. El resultado de estas operaciones, que son, digamos, operaciones básicas, es un objeto, digamos, con una característica distinta, ¿no?, con una porosidad que puede ser controlada, con una estabilidad dimensional única, porque digo estabilidad dimensional porque estos materiales no cambian cuando son sometidos a temperaturas elevadas. Su dilatación es prácticamente cero. Entonces, este tipo de detalles son muy importantes dentro de este mundo de ciencia de materiales, ¿no?, vinculados, en este caso, a los materiales cerámicos. Es el proceso de cocción, ¿no?, a altas temperaturas. En la industria de la cerámica, el término sinterización es un proceso físico-químico que tiene lugar en el cuerpo cerámico, en una condición porosa, bajo la acción del calor, ¿no? En todos los casos, sean temperaturas por encima de los 1000 grados, en todos estos casos, la porosidad va a ser alterada, ¿no? El efecto de la temperatura siempre va a estar por debajo de la temperatura de fusión, ¿no? Entonces, reacciones químicas complejas en fase sólida se desarrollan, similar a la situación del clinker, ¿no? Entonces, estas reacciones químicas van a formar estructuras o nuevas estructuras, pero que generan propiedades, principalmente tres. ¿Cuáles son esas propiedades mejoradas? Principalmente tres. Uno de ellos es resistencia al choque térmico. Uno. Dos, alta estabilidad dimensional. Y el otro es
alta resistencia a la corrosión. Son tres propiedades muy importantes que se desarrollan en estos materiales. En la atmósfera, digamos, la temperatura acá en la troposfera más o menos va desde unos menos 15 grados a medida que va aumentando la altura, llegamos más o menos al orden de los menos 60, menos 50 grados Celsius. Pero si nos vamos a la estratosfera, ya tenemos temperaturas mucho más bajas, ¿no? Perdón, empieza nuevamente a elevar la temperatura. Si ya estamos por encima de los 400 grados, ya tenemos la termósfera donde ya hay temperaturas mucho más elevadas, ¿no? Entonces, en el día y en la noche, la temperatura de la atmósfera está cambiando dependiendo de la altura, cambios muy grandes, ¿no? Entonces, un material que está sometido a calor y finalmente a temperaturas bajas, un material normal podría dilatarse y cuando cambie de temperatura podría contraerse y generar fracturas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en un vidrio, ¿no? En un vidrio normal, nosotros si lo calentamos y lo ponemos en contacto con agua, se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque no está acondicionado estructuralmente para, digamos, soportar un cambio de temperatura brusco, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver algunos materiales, por ejemplo esto, ¿no? Está a nivel de hogar, esto que está a nivel de electrónica o conducción de energía eléctrica. Estos dispositivos sirven para eso, ¿no? Como aislantes. Bueno, materiales como ladrillos. Acá tenemos cerámicas para, bueno, la decoración de interiores. Aquí tenemos los ladrillos refractarios, ¿no? Estos ladrillos tienen muchos usos en diversos tipos de industrias, ¿no? Aquí tienen el transbordador. Uno de estos transbordadores lamentablemente fracasó. Murieron todos sus tripulantes precisamente porque hubo una falla desde la partida de la nave. Recién cuando partía la nave a un estudio para hacer investigación, etc. Uno de estas cerámicas, uno de estos materiales se desprendió debido al choque de una espuma de poliuretano que impactó sobre el borde del ala a más o menos a 800 kilómetros por hora. A la salida nomás, eso fue a la salida de la nave. Entonces, esta nave como viaja digamos, en los propulsores, aparentemente no representaba un problema, ¿no? El problema fue que cuando la nave ya retornó hacia la Tierra, el cambio brusco de temperatura que sufre cuando ingresa a la atmósfera permitió que uno de estos materiales que había sido desprendido, por ahí empezó a quemar y finalmente a incendiarse la nave, ¿no? Y bueno, murieron todos sus tripulantes, ¿no? Eso está también en YouTube, ¿no? Entonces uno ve la importancia de estos materiales, digamos, en la exploración del espacio, ¿no? Sumamente trascendentes. Y hay naves que ya tienen más de 40 años que están en un viaje sin retorno, ¿no? Los Voyager 1 y 2, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver algunas aplicaciones de estos materiales en hornos, para la construcción de hornos. Esto es el horno que se usa para precalentar el crudo antes de la destilación. Todo esta estructura está hecho de material refractario, ¿no? Para evitar de que haya pérdida de energía calorífica, ¿no? Entonces, material refractario está hecho. Esto internamente es así. Bueno, en esto que han visto el horno rotatorio, también está lo de vidrio. Aquí está estos materiales, digamos, en un proceso industrial como es
el manejo de sulfuro de hierro, ¿no? En estos lo que llamamos altos hornos, ¿no? Estos hornos pueden tener entre más de 40 metros de altura, ¿no? Internamente están revestidos con estos materiales refractarios para soportar estos niveles de temperatura bien elevados, ¿no? Estamos hablando en el orden de los 1200 grados, ¿no? De acá es donde se obtiene hierro, ¿no? Bueno, en la industria siderúrgica. Bueno, este es el tratamiento térmico de materiales ferrosos, ¿no? Y este horno, para poder hacer este trabajo, está, digamos, construido, diseñado con materiales refractarios, ¿no? Entonces, en este material de acero, en estos niveles de temperatura, se producen reacciones químicas que pueden modificar toda la estructura del material, haciéndolo más duro, haciéndolo más blando, etcétera, ¿no? Hay materiales que son de partida fabricados con alta dureza, pero luego, sometiéndolos a tratamientos térmicos, se pueden modificar esa propiedad para poderlos maquinar, ¿no? Cortar, perforar, etcétera, ¿no? Estos materiales pueden ser sumergidos en aceite, pueden ser sumergidos en agua y violentamente cambian de temperatura, ¿no? O pueden ser, por ejemplo, enfriados, se les puede cubrir con arena, o pueden ser enfriados dentro del mismo horno, ¿no? Se deja ahí, se apaga el horno y se deja enfriar, ¿no? Entonces, en cada una de esas situaciones, estos materiales van a adquirir una propiedad distinta. Bueno, ejemplos de materiales cerámicos, tenemos la ferrita, ¿no? La ferrita, esto se usa en núcleos de transformadores magnéticos en los equipos que se llaman rectificadores de corriente, se usan estos materiales mucho. Carburo de silicio es otro material, se usa en microondas, ¿no? Al tener alta dureza es un material abrasivo, ¿no? Carburo de boro, esto incluso usan en diseño de helicópteros, ¿no? Óxido de itrio, bario y cobre, un superconductor a alta temperatura. Nitruro de silicio, un material altamente duro que se usa como material abrasivo. Bueno, aquí tenemos la esteatita, ¿no? La esteatita, fíjense, este material se utiliza como aislante, ¿no? Este material convenientemente afinado en su granulometría es el talco, ¿no? Talco. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, el carburo de silicio, ¿no? En distintas presentaciones, ¿no? Estos son discos para eliminar escorias de los aceros. Esto es también para ese propósito, este material. Propiedades de las cerámicas, propiedades mecánicas. Esto es muy importante, ¿no? Se rompen antes de la deformación plástica. Normalmente los materiales que son sometidos a deformación debido a la aplicación de una tensión, los materiales metálicos por lo general van a tener una relación lineal de formación versus tensión hasta un cierto límite, donde cuando cesa la tensión que se está aplicando, creciente por supuesto, el material recupera su condición original, ¿no? Pero cuando se pasa a un cierto nivel de esfuerzo o tensión que se está aplicando, el material ya no regresa a su condición inicial. Entonces decimos que el material ha sufrido una deformación permanente, ¿no? El material todavía no se ha roto, pero ya ha sido deformado, ¿no? Entonces, si se sigue aplicando la tensión, va a haber un momento en que el material se va a romper, ¿no? Y vamos a tener el material en dos partes. Las propiedades térmicas, eso no sucede con los materiales cerámicos, ¿no? El material cerámico, a medida que le aplicas una tensión de compresión o tracción, está estable y simplemente se rompe, ¿no? Simplemente se rompe.
Propiedades térmicas, bueno, tiene baja conductividad térmica, por lo tanto son excelentes aislantes, ¿no? No digan malos conductores de calor, ¿no? Eso es horrible, ¿no? Tiene baja conductividad térmica y por lo tanto tiene una propiedad, vamos a decir, una propiedad excelente como un material aislante, ¿no? Alta resistencia térmica, por eso son materiales refractarios, ¿no? Entonces, esa propiedad de conductividad térmica muy baja le confiere pues ser un aislante por excelencia, ¿no? Y ser usado en operaciones o en procesos donde las temperaturas son bastante exigentes, altas, ¿no? Propiedades ópticas reducen la entrada de luz. Entonces, también utilizado como recubrimiento de esmaltes vítreos, ¿no? Aumenta la reflectividad. Las propiedades eléctricas, bueno, como aislantes o semiconductores, ¿no? Magnéticos, bueno, la ferrita es uno de ellos, ¿no? Bueno, las ferritas son materiales cerámicos que están compuestos por hierro, boro, bario, estroncio o molibdeno, ¿no? Y bueno, hay ferrita alfa, por ejemplo, ¿no? Esta ferrita alfa se caracteriza por tener alta permeabilidad. Bueno, estos son imanes que se construyen con ferritas, así como también hay tiras magnéticas, ¿no? Estos materiales, tanto cerámicos como materiales tipo cemento, tipo materiales ferrosos, se pueden someter a esfuerzos de tracción o esfuerzos de compresión, ¿no? Si tenemos una tracción, el material, bueno, se va adelgazando en la parte central hasta que finalmente se rompe, ¿no? Y si tenemos una compresión, bueno, el material va a tender a engordar en la parte central, ¿no? Entonces, estos materiales pueden ser estudiados para conocer en qué momento o en qué tensión se va a romper, ¿no? O en qué momento va a sufrir una deformación permanente. Y aquí tenemos el caso de los materiales que son metálicos, ¿no? Hay una deformación elástica y luego sigue, pero a partir de este punto el material se ha deformado de manera permanente, ¿no? Cesa la tensión y ya no recupera su condición de partida. Pero no se ha roto, ¿no? Pero tampoco ya no sirve, ¿no? Entonces, para ser usado en esa condición, bueno, seguirá aumentando la tensión. Hay un momento en que se rompe el material, ¿no? Los materiales cerámicos no tienen este perfil, ¿no? El material cerámico se rompe acá, ¿no? No se puede deformar ese material. Y esa es una característica, digamos, especial en ese material, ¿no? Porque eso está en función a su configuración de enlaces, a su estructura que tiene o que ha adquirido como consecuencia de haber sometido el material a alta temperatura. Bueno, hay otros materiales como por ejemplo el módulo de elasticidad, ¿no? Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad viene a ser dentro de esta línea que es de formación versus tensión, hay una relación lineal, el módulo de Young, la ley de Young es esta, ¿correcto? Cuanto más alto sea el módulo de elasticidad, ese material es un material cada vez más compacto, más resistente, y cuanto más bajo sea es todo lo contrario, ¿no? El módulo de elasticidad alcanza valores altos, como también puede ser bajos, ¿no? Y cuando tenemos valores altos, por ejemplo, estamos hablando de carburo de silicio, por ejemplo, de los materiales tipo acero, ¿no? Son altos valores, ¿no? Que tiene esa propiedad
Y justamente al tener un alto valor es lo que hace que se entienda como una alta resistencia a la deformación, ¿no? Entonces, algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas y mantener su solidez, ¿no? Esto no sucede con los materiales que son, por ejemplo, materiales ferrosos, ¿no? Un material ferroso, a medida que se va sometiendo a temperatura más elevada, va perdiendo su solidez, su rigidez, y es más fácil estirarlo, es más fácil comprimirlo, ¿no? Cuanto mayor sea el módulo de elasticidad, mayor rigidez tiene el material. Bueno, este es diagramita deformación versus tensión, ¿no? Este valor es la longitud que adquiere el material menos la longitud inicial dividido entre la longitud, ¿no? Esto que está acá. Este material tiene una longitud de partida. Si lo estiro, digamos, eso será L sub 0. Si lo estiro, va a estar L, un valor L, menos L sub 0, su valor inicial, entre el valor de partida. Y eso te dará, por ejemplo, un porcentaje de deformación, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto la conductividad. Aquí se pueden ver la conductividad térmica de algunos materiales, como por ejemplo los aceros, ¿no? Aceros, el corcho, es un aislante. El aire también es un buen aislante. Una capa de aire te puede proteger muy bien frente al frío. La fibra de vidrio es un material que se suele usar mucho como aislante en algunos procesos industriales. Aquí está el ladrillo refractario, y estas propiedades pueden ser mucho más bajas todavía, ¿no? El valor. Eso ya dependerá de qué condición de mezcla de óxidos se tiene o de qué niveles de temperatura se han aplicado para producir un cierto tipo de material de interés, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la ley de Fourier, por ejemplo. Eso ya ustedes lo conocen. Acá está el horno de tostación en la refinería Cajamarquilla, ¿no? Tiempo o años atrás siempre hemos ido a esta refinería. Este es un monstruo realmente, ¿no? Este horno trabaja a 950 grados. Ahí, bueno, en realidad este es un reactor químico, ¿no? Sino que ahí lo llaman tostador. Y en la industria minera lo llaman tostadora, donde tenemos esto, ¿no? Este horno también está revestido internamente con material refractario. Es aquí donde se produce dióxido de azufre internamente, ¿no? Y el material refractario está ahí, digamos, sin sufrir alteración, ¿no? A pesar de que está en un medio, digamos, altamente agresivo, ¿no? Esto que se ve acá es la faja transportadora del material que va a ser lanzado acá a este tostador, ¿no? Aquí a partir de sulfuro de zinc se produce calcina. La calcina viene a ser una mezcla de óxidos, ¿no? Principalmente en este caso de óxido de zinc. Pero luego eso será en otro tema más adelante, de poder parcial. Y aquí está el choque térmico de estos materiales, cómo pueden soportar cambios extremadamente bruscos de temperatura, ¿no? Por eso acá decimos algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente altas y mantener su solidez, ¿no? Y a eso se llama comportamiento refractario. Y eso está apoyado en dos propiedades, ¿no? En su baja conductividad térmica y en su estructura química. Los cohetes espaciales están pues
protegidos externamente con estos materiales, ¿no? Tiempo atrás había en el YouTube, no sé si seguirá, cómo en la NASA estudiaron esos materiales, ¿no? Pero lógicamente que no te dicen qué mezclas de óxidos usan para hacer esos materiales, ¿no? Y eran sometidos a altas temperaturas y a bajas temperaturas. Mira, este es el transbordador y este es cuando regresa a la atmósfera, ¿no? Por un tiempo no muy grande, así literalmente es una bola de fuego, ¿no? Y esto es posible gracias al material refractario que externamente tiene, ¿no? Para soportar ese cambio brusco de temperatura a esa velocidad a la cual entra la atmósfera. Es como 5 veces, 6 veces más que una bala, ¿no? Ahorita no, creo que ha sido el año, bueno, no recuerdo ahorita el año, en la cual uno de los transbordadores, debido al problema que les mencioné solamente cuando salió de Cabo Cañaveral, una de esas mayólicas o una de esos materiales refractarios sufrió un desprendimiento, ¿no? Y cuando esta nave se ingresó, bueno, empezó a quemarse por dentro. Eso está en el YouTube, lo pueden ver ahí en el YouTube, ese video, cuando pasa por Texas, como si fuese un relámpago a esa velocidad a la que va, así simplemente como si fuese un relámpago, ¿no? Se destruye totalmente, ¿no? Y hubo una campaña muy grande en Estados Unidos para buscar los restos de esta nave, ¿no? Incluso algunas partes que he caído en unos lagos. Bueno, no sé si encontraron alguito de los astronautas, ¿no? ¿Está? Es el regreso del satélite de NASA, ¿no? Aquí están, por ejemplo, otra aplicación bastante usada en la industria de la minería son los crisoles, ¿no? Estos crisoles son de materiales refractarios, ¿no? Y trabajan pues de manera permanente, de manera continua, ¿no? Miren, temperaturas del orden de los 1100 grados y no se ablandan, no se reblandecen, mantienen su forma, no se oxidan. Entonces estos materiales refractarios son muy usados en este tipo de industria, ¿no? ¿Por qué? Porque son materiales de alta resistencia a la temperatura, a la corrosión, gran estabilidad térmica, gran estabilidad estructural, resisten choques térmicos, su coeficiente de dilatación es muy bajo, ¿no? Por eso es que tiene una gran estabilidad. Los óxidos de aluminio, silicio, magnesio, son los materiales refractarios más importantes, ¿no? Aquí se puede ver el crisol un antes y aquí se puede ver este mismo crisol en pleno trabajo, ¿no? Y si ya deja de funcionar, nuevamente regresa a esta condición y el crisol está intacto, ¿no? Bueno, estos pueden ser membranas, ¿no? Donde se pueden hacer separaciones de gases en virtud de la porosidad que se le puede dar a este material cuando son sometidos a temperatura y se pueden controlar esos niveles, entonces podemos generarle un cierto tipo de porosidad. Y eso nos permitiría hacer separaciones, por ejemplo, de gases.
o incluso separaciones que usan en biotecnología, por ejemplo, para separar bacterias, por ejemplo, ¿no? Los materiales ferrosos, por ejemplo, cuando se calientan se pueden deformar con facilidad, ¿no? Los materiales cerámicos no pueden ser sometidos a cambios que el material ferroso lo permite, ¿no? Simplemente se rompe. Y eso por su alta estabilidad, ¿no? Gaia Forest. Tras más de un siglo de experiencia, Gaia Forest cuenta con unas instalaciones de 160.000 metros cuadrados adaptadas a tecnologías de última generación. Gaia Forest se especializa en pavimento porcelánico y revestimiento con una producción anual superior a los 2,5 millones de metros cuadrados. Desde sus inicios en 1897, Gaia Forest ha tenido siempre el compromiso de ofrecer el producto de calidad que los clientes requieren. Por ello, nuestros procesos de fabricación cumplen con las normativas de calidad más exigentes. El proceso de fabricación cerámica pasa por las siguientes fases: preparación de materias primas, prensado, esmaltado, cocción, clasificación, embalado. La fabricación paso a paso. Las materias primas, arcilla y esmalte. La baldosa cerámica se compone de arcillas, que conforman lo que llamamos bizcocho, y de esmaltes, lo que vemos en la superficie y que nos permite diferenciar las baldosas aplicando el diseño deseado. El engobe es la base que utilizamos para unir arcilla y esmalte. El proceso cerámico comienza con la selección de las materias primas que forman parte de la baldosa y que son fundamentalmente arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos y caolines. Dado que las materias primas se suelen utilizar tal y como se extraen de las minas o canteras, lo más importante es asegurar su homogeneización previa para asegurar la continuidad de sus características. Para ello, se somete a un proceso de molturación mecánica que dispersa las partículas y las reduce. Gaia Forest dispone de su propio almacén de esmaltes, silos y una zona de descarga de la arcilla ya tratada. Atomización y prensado. El proceso de fabricación se inicia con la atomización de las materias primas. El polvo atomizado con el que conformaremos el soporte cerámico o bizcocho es esférico y hueco, puesto que la eliminación del agua se produce de una manera muy brusca en el atomizador y es importante que ese gránulo sea esférico y hueco para favorecer la facilidad de prensado, el reparto en el molde y su compactación en la prensa, necesario para obtener un producto con la resistencia mecánica adecuada para el viaje que emprenderá por la línea de esmaltado y decoración. Se descarga ese polvo atomizado en el silo y se alimenta el carro de la prensa. Estas prensas son unidireccionales, es decir, prensan en el sentido vertical a elevadas presiones para compactar ese polvo atomizado. Los gránulos son rotos literalmente de forma que vuelven a aparecer las partículas primarias que se han obtenido durante la molienda, que sería el aglomerado durante la atomización, y se van adhiriendo unas a otras por la acción de la prensa y de la humedad, que actúa como fluidificante y da lugar a la baldosa cruda con suficiente consistencia como para ser transportada. Tiene una humedad que hay que secar. Ese secado se realiza en un secadero horizontal, de forma que la pieza a la salida del mismo tiene una humedad residual del orden del 0,5% aproximadamente. No se seca más, porque cuando una pieza cerámica se seca por completo, se vuelve muy frágil y va a ser esmaltada y va a ser decorada,
es decir, se le va a someter a determinadas acciones mecánicas, y si la pieza fuera demasiado frágil, se correría el riesgo de que se rompiera con mucha facilidad. Esmaltado y decoración. La pieza va directamente ya a la línea de esmaltado, donde se aplican diferentes capas de engobe y de esmalte. Los engobes son materiales del interfase entre el soporte arcilloso y el esmalte que se va a depositar sobre él. Encima de esta capa de engobe se deposita una capa de esmalte base sobre la cual se realizará la decoración. La principal técnica de decoración que utilizamos en Gaia Forés es la inyección digital de tinta, la tecnología más innovadora del sector cerámico, con la que personalizamos el diseño y reproducimos nuestros pétreos, maderas, rústicos, mármoles, revestimiento. Nuestras máquinas permiten decorar con inyección de tinta sin contacto baldosas cerámicas, con lo que conseguimos cubrir el 100% de la pieza, incluyendo altos y bajos relieves, a semejanza de lo que ocurre en el sector gráfico. En la actualidad, ya alcanzamos resoluciones de 400 dpi gracias a nuestros cabezales y trabajamos con pentacromía y aplicación de efectos digitales. Se puede conseguir una flexibilidad enorme en cuanto a decoración en la medida que vayan cambiando los archivos que hacen funcionar este sistema de impresión. Con la inyección de tinta aplicamos diseño y color a la pieza con una óptima preparación de esmaltes y reducción de residuos. Asimismo, esta tecnología tiene otra ventaja, y es que nos permite sumar las tecnologías de granilladoras, rotativas o hueco grabado para la aplicación de otras materias. Con todo ello, dotamos al producto final de las propiedades técnicas diferenciadoras de la cerámica: impermeabilidad, resistencia a ataques químicos, superficies antideslizantes, facilidad de limpieza o inalterabilidad, y de propiedades estéticas que darán a la baldosa la profundidad, textura, pleno realismo y naturalidad deseadas. La cocción. Y el paso siguiente y crucial es la cocción de esa baldosa. La cocción de las baldosas se realiza en hornos de rodillo monostrato y con ciclos muy rápidos de cocción del orden de los 45 a 60 minutos. El funcionamiento de estos hornos es muy sencillo. El horno tiene una cámara relativamente baja, sí muy ancha, unos 2,5 metros, para poder introducir muchas baldosas al mismo tiempo, y tiene una longitud de 110 metros. Funcionan a gas, hasta alcanzar las temperaturas máximas que están entre los 1100 y los 1200 grados centígrados. La llama está en contacto directo con las piezas, con las baldosas que se están cociendo. Está muy optimizado desde el punto de vista de la recuperación del calor a efectos de reducir el consumo, y están estudiados de tal manera que los gases calientes que se generan se reaprovechen para recalentar las baldosas en las primeras etapas de la cocción. Es muy fácil en este tipo de hornos producir una gran cantidad de material en tiempos muy cortos. Clasificación y embalaje. Las piezas, una vez cocidas, se someten a la clasificación y al control de calidad, pasando en primer lugar por un equipo de control visual de la superficie, de la cara vista de la pieza, con una máquina de visión artificial y un operario que inspeccionará diseño y tono de todas y cada una de las piezas para eliminar defectos visibles. Y posteriormente, la clasificadora determina las características. Por un lado, dimensionales. Las baldosas cerámicas deberán ser todas del mismo tamaño. Y por otro lado, las baldosas deben tener unos estándares de planitud, que son los que se controlan en estas líneas de selección.
La baldosa cerámica es un producto industrial y su uso está basado en la constancia, en propiedades, incluidas también las estéticas. Una vez clasificada y encajada, se almacena y está lista para su distribución a cualquiera de los más de 90 países en los que se encuentra Gaia Forés. Margarita, ¿qué impresión de estos videos tiene usted? Es que en la última parte creo que utilizaban para clasificar las piezas que estaban dañadas. Usaba tanto un operario como un equipo, ¿verdad? Porque creo que en el anterior video, en el San Lorenzo, solamente utilizaban un equipo detector. Ajá. Muy bien. Alejandra Zamora, ¿qué le parecen tus videos? ¿Qué impresión tiene usted de esta industria? Muy interesante, profesor. No sabía cómo se hacía la cerámica o el proceso de sinterización que alargaba la vida del material, ¿no? Lo volvía más fuerte, ¿no? Ahora sí, más o menos estoy entendiendo. Sí, se ve interesante. Acá tienen opciones también, señores, de hacer prácticas, ¿no? Hay cerámica Lima también hay, bueno, cerámica San Lorenzo. Bueno, al que está interesado en hacer una práctica puede intentarlo, ¿no? En realidad, la parte de ciencia de los materiales es, pues, un mundo muy, muy amplio, ¿no? Tiempo atrás, cuando, bueno, yo todavía estudiaba en la facultad, antes había un curso de cerámica. Y, bueno, eso lo enseñaban ahí en la facultad de Minas y Geología, ¿no? Había un curso de cerámica dentro de la currícula de la facultad. Bueno, ahora muchas cosas han cambiado, ¿no? Muy bien, entonces esta otra propiedad que hemos estado mencionando, el choque térmico, ¿no? El choque térmico en general es la fractura que un material sufre debido a un cambio brusco de temperatura. El vidrio es uno de ellos, ¿no? El vidrio común se rompe con facilidad, ¿no? Pero se pueden también mejorar las propiedades del vidrio, ¿no? Mediante tratamientos térmicos. Esta variación repentina de temperatura genera tensiones superficiales de tracción que conducen a la fractura del material, ¿no? Tensiones superficiales. Entre los factores que condicionan la resistencia al choque térmico de los materiales cerámicos, de los materiales refractarios, una de esas propiedades es la porosidad del material. Al disminuir la porosidad, también la resistencia al choque térmico y sus características de aislamiento cada vez se vuelven o se reducen, ¿no? Es decir, su propia térmica de conductividad disminuye. Y cada vez ese material es un mejor aislante, ¿no? Y como consecuencia de disminuir la porosidad por el tratamiento térmico, el material se vuelve más compacto. Y eso hace que incremente su resistencia mecánica. El tratamiento térmico le confiere propiedades excelentes, ¿no?
Por ejemplo, la cerámica y los vidrios de borosílice, el Pirex, por ejemplo, que siempre mencionamos en los laboratorios, ¿no? Están hechos para resistir al choque térmico, ¿no? ¿Usted cuántas veces habrá calentado un vaso, luego lo lavó, pero ahí está, ¿no? El vaso, el tubo de ensayo, ahí está, no le pasó nada, ¿no? Y eso es debido a que estos materiales tienen una excelente combinación de un bajísimo coeficiente de expansión y una alta dureza, ¿no? Objetos de vidrio, dice, por ejemplo, son susceptibles a choques térmicos, ¿no? Pero el vidrio, ese es el vidrio común, ¿no? Pero el vidrio que tiene un tratamiento térmico puede ser mejorado enormemente sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, hay vidrios que pueden soportar impactos violentos, ¿no? De golpes muy, digamos, muy grandes. Pueden retener, por ejemplo, el disparo de balas, ¿no? Son materiales que han sido tratados térmicamente. Y me parece que una de las cosas que uno debería de estudiar sería cómo alterar las propiedades de los, por ejemplo, de estos vidrios, ¿no? Para generar materiales altamente resistentes, ¿no? Otras propiedades de los materiales cerámicos es el color y aspecto, ¿no? En la naturaleza, el color está vinculado a los tipos de óxidos, ¿no? Los óxidos de hierro generan un color rojizo naranja. Los colores blanquecinos son, o grises son consecuencia de la presencia principalmente de aluminio. Densidad y porosidad. Fíjense ustedes, la densidad es bastante baja, ¿no? Está en el orden de 2 gramos por centímetro cúbico. Mientras que un material ferroso está como 4 veces por encima de este valor, ¿no? Absorción. Estos materiales se pueden sellar, ustedes han visto en el video, se pueden sellar, por ejemplo, con vidrio, ¿no? Y bueno, ya no permite el paso de agua, ya no permite el paso de gases, pero estos materiales también pueden ser trabajados adecuadamente para generar lo que se llaman materiales membrana, ¿no? Que la porosidad ha sido controlada para un fin determinado, para separar gases, por ejemplo. La heladicidad es otra propiedad sumamente importante, ¿no? Así como hay el choque térmico a temperaturas elevadas, está la heladicidad, lo contrario, ¿no? Puede también ser sometido a cambios bruscos de temperatura baja sin sufrir deterioros, ¿no? O sea, tanto a temperaturas bajas como a temperaturas elevadas, estos materiales son altamente estables, ¿no? La resistencia mecánica usualmente se refiere a la resistencia a la compresión, ¿no? Y su módulo de elasticidad. Entonces, cuanto más grande sea el módulo de elasticidad, mayor resistencia a la deformación tendrá este material. Y estos materiales no son como los materiales ferrosos que sí se pueden estirar, ¿no? O sea, sufrir una deformación permanente. Estos materiales no sufren una deformación permanente, simplemente en un nivel de tensión se destruye totalmente, ¿no? Bien,
Vamos a quedarnos acá, jóvenes. Van a ser ya las 10. Recuerden que el próximo lunes, de 8 a 10, va a ser el examen, ¿no? El examen va a ser virtual. El examen va a ser virtual. Entonces ya veremos cómo hacemos para el examen final, ¿no? Si es virtual o si es presencial. No sé cómo, bueno, nosotros hemos decidido hacer el examen en fenómeno de transporte presencial, ¿no? Ahorita hay obras que se están llevando a cabo acá en el laboratorio de química orgánica, ha sido totalmente desmantelado, están haciendo obras civiles ahí en el patio también. Bueno, por bien de todos, ¿no? Esperemos que eso siga. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto verlos y ya vayan pensando en el examen que es dentro de una semana, ¿no? El examen vendrá hasta este tema, ¿no? Tendrá una parte práctica, una parte, teoría, ¿no? Muy bien, entonces, hasta el próximo jueves. Un abrazo para todos ustedes. Tengo que ingresar a fenómeno de transporte. Cuídense.